los que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para asistir a la sesión del Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad, actividad que mantenemos durante todo el año apoyados primero como una actividad que realiza siempre la universidad a través de sus políticas de extensión a la comunidad. Segundo, como un trabajo que realizamos desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Semillero de Investigación Arqué, el Grupo de Investigación en Ética y Filosofía Política y el Departamento de Filosofía, por supuesto. Pasamos a darle los agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen en el aire. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están aquí, en particular bienvenida Blanca a este espacio. Y ahora tenemos entonces a la doctora Blanca Marta Mirtala, que ella es doctora precisamente en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social, y es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Bienvenida, Janet, que ahí está tu cuate al frente. Ya le dije que tú existías. Listo. Bien. Mi cuate Blanca, tiene usted el uso de la voz a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este espacio y bueno, a dialogar, a reflexionar en torno a pues uno de los temas que yo vengo indagando, que yo vengo investigando, de hecho, pues acá desde mi papel como catedrática en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me voy a permitir compartir, disculpen, una presentación que elaboré para ir acompañando la charla. Ay, bueno, lo único es que ya no los veo, pero bueno, ustedes me dirán cualquier cosa. ¿Sí la ven? Sí, Blanca, se ve dependencia y cuidado de la mujer es relevancia en las redes sociales de apoyo. Listo. Exacto, exacto. Bueno, pues nuevamente entonces les digo, agradezco mucho esta invitación, particularmente, bueno, pues a la Universidad del Cauca y a los organizadores de este seminario permanente titulado Filosofía en la Ciudad. Les decía, bueno, yo voy a dialogar un poco sobre pues algunas de las cuestiones que venimos encontrando en los estudios que realizamos acá desde la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que se refieren particularmente a cómo es que se va desarrollando pues estas situaciones que afectan particularmente a las mujeres en términos de nuestra autonomía, y que entonces van constituyéndose en procesos de dependencia, vinculados, por supuesto, a las necesidades de cuidado propias y ajenas, en principio de los otros, luego también se van constituyendo en las propias, y por lo tanto la relevancia que adquiere la construcción que vamos haciendo de redes sociales de apoyo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, sí cambió la diapositiva ahí. Ustedes me dirán cualquier cosa. Sí, señora, ya cambió, dice contenidos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya sé que sí está funcionando bien aquí todo, lo único es que yo no les veo, pero bueno, ustedes me dirán cualquier cosa, me interrumpen si es necesario. Yo un poco intentaré abordar sobre las transformaciones que acá en México hemos vivido desde el siglo pasado, desde mediados, finales del siglo pasado, transformaciones de ámbito demográfico, económico y social, que han ido creando, construyendo estas condiciones pues adversas para algunos grupos sociales, particularmente para las mujeres. Un poco cómo es que esto conlleva a la aparición de algunos fenómenos sociales que van repercutiendo especialmente en nuestras trayectorias de vida, en la sobrecarga, que de hecho vamos asumiendo, vamos teniendo, y entonces estas condiciones, repito, adversas, ¿cómo impactan la trayectoria en particular de las mujeres? Especialmente o de manera particular en términos de nuestra autonomía que se ve comprometida y nuestro bienestar,
en tanto empiezan a desarrollarse o van surgiendo, van desarrollándose en distintos niveles, ya lo veremos al final, y de distintas formas, la dependencia y pues también la necesidad entonces de apoyos, de cuidados de parte de terceros. Cómo entonces también se van recrudeciendo algunas brechas sociales entre los grupos, particularmente pues en función del género, ya lo veremos, pero también con otros elementos más que se van sumando, como son el contexto en el que residimos, como son la generación de la que formamos parte, entre muchos otros elementos. Y en este caso, entonces, en particular, por ello la relevancia de las redes sociales de apoyo que vamos conformando, como les decía, y que se vuelven cruciales para algunos grupos, por supuesto, pero particularmente en la vejez y sobre todo en el caso de las mujeres. Bueno, en principio comenzaré, bueno, retomando algunas cuestiones que ya se han discutido bastante en la literatura, especialmente por demógrafos, sobre cómo se considera que una primera, así le llaman ellos, una primera transición demográfica, que en nuestro caso viene ocurriendo desde los 70s, 80s, en el caso de nuestro país, pues ha llevado, ¿no?, a que tengamos pues situaciones muy particulares, una serie de problemáticas y necesidades que se van incrementando. Y en este caso, la primera, voy a hablar de dos transiciones demográficas que se reconocen como, digamos, elementos que están ahí atravesando pues todas las condiciones de vida de la población. Y la primera, pues es esto que se le ha llamado, vaya, como vinculado al envejecimiento poblacional. De hecho, el envejecimiento poblacional, que lo quiero aclarar, en ningún momento es que se vea como un problema, al contrario, es un logro, de hecho, se manifiesta así como un logro de la política social, como precisamente un resultado de una construcción que se va haciendo a lo largo de justamente el siglo pasado, en este caso, con la aparición de algunas políticas sociales vinculadas a temas de atención médica, de salud pública, la propia urbanización, en términos de la incorporación de servicios públicos al interior de las viviendas. Todo esto, por supuesto, las medidas de prevención que se van tomando desde las distintas instancias de salud pública, como son pues las vacunas, pues un mayor seguimiento de algunos problemas de salud. Y también luego hablaré un poquito de eso, la considerada como transición epidemiológica, que en nuestro caso pues ya está siendo también bastante cuestionada, pues van llevando a que en el caso de nuestro país vaya disminuyendo paulatinamente las tasas de mortalidad a la par de las tasas de natalidad. Y de hecho así se van dando. Estas segundas, de hecho, en gran medida impulsadas por políticas, particularmente por una política poblacional durante los 70s, que tiene toda la intención, por supuesto, de disminuir el crecimiento poblacional. De hecho, pues México estaba señalado en ese momento como el segundo país con mayor crecimiento a nivel mundial, solo después de China. Y bueno, pues surge entonces una política poblacional muy fuerte, en donde se plantea la necesidad de disminuir pues estos niveles de natalidad y, y además, bueno, pues de que va de la mano con una visión sobre la mejora en las condiciones de la población infantil y materna, por supuesto. Y pues esto se va logrando esa disminución de ambas tasas, a la par con un aumento en las tasas de migración, en los niveles de migración. De hecho, pues estos últimos siguen, ¿no? Y podríamos decir que siguen aumentando de distintas formas. Nosotros hemos tenido o tuvimos gran parte del siglo pasado un continuo movimiento de la población rural a los espacios urbanos. En el caso de la ciudad donde yo me encuentro, que es Monterrey, Nuevo León, bueno, ya más del 80% de la población en nuestra entidad estamos en el área metropolitana de Monterrey, una sola ciudad, que ya congrega 13 municipios de manera conurbada,
y que capta esto, o sea, entonces prácticamente está desapareciendo nuestra población rural y además, pues, por supuesto, con altos niveles de envejecimiento, están totalmente envejecidas las comunidades rurales, en nuestro caso, y así eso ocurre en menor grado en muchas de las entidades de nuestro país, ¿no? También hay una migración constante del sur al norte, de las entidades que presentan mayor pobreza, mayor marginación, hacia las del norte. Les decía, yo me encuentro en Monterrey, Nuevo León, estamos en el noreste de México, de hecho en frontera con Estados Unidos, y entonces hemos sido durante varias décadas un lugar de paso para migrantes tanto nacionales como internacionales que vienen de Sudamérica y que buscan llegar, por supuesto, al norte, moverse aún más al norte, a los Estados Unidos. Pero también empezamos a tener ya estas últimas 2 décadas el fenómeno de que ya muchos de estos grupos llegan con la firme intención de quedarse, o sea, ya somos un punto de llegada, no solo un lugar de paso. Cada vez llega más población, tanto de nacional como de otros países, que buscan asentarse y quedarse a residir y trabajar en esta zona. Pues esto también obviamente ha sumado, digamos, a estos fenómenos, como en este caso es el envejecimiento poblacional y algunos otros a los que me voy a referir más adelante. Entonces, bueno, con ello, por supuesto, está claramente vinculado a un aumento, perdón, de la esperanza de vida, que ahorita les voy a mostrar. Voy a tratar de dar algunos datos que sustenten esto que les estoy compartiendo, estos argumentos que estoy teniendo. Y la esperanza de vida, veremos, se incrementa, de hecho prácticamente se duplica, por ejemplo, de 1930, que estaba en 34 años, posteriores a la Revolución Mexicana, hasta 61 en el 70, y así sigue creciendo, de tal manera que ya el 2019 era de 75 años. Esto, por supuesto, va de la mano con una transformación en la pirámide poblacional, es decir, en la conformación de nuestros grupos de población en el país, y que además, pues, por supuesto, esto no ocurre de la misma manera, ni entre las regiones, ni entre las entidades, incluso al interior de las propias entidades hay marcadas diferencias. Se trata, por lo tanto, entonces, de un fenómeno social, por supuesto, o sea, situado en términos históricos, políticos y, por supuesto, también geográficos, y que es asimétrico. Se presenta de distintas maneras porque va estando vinculado a las condiciones justamente sociohistóricas, ¿no? Que conllevan precisamente que encontremos esas marcadas diferencias entre los grupos y regiones. Y les decía, bueno, y aparece entonces todo esto como, pues, un logro de la política social que pues es necesario reconocer y que tiene que ver entonces con pues los resultados de estas políticas implementadas, ¿no? Así se ha venido señalando. Aquí un poco, bueno, intento mostrarles los niveles que ha adquirido, bueno, envejecimiento poblacional. Podemos ver aquí en esta gráfica para América Latina y el Caribe, recupero esta gráfica publicada por CEPAL en una de sus publicaciones, donde justamente podemos ver que entre 1950 y las proyecciones hasta el 2060, la población va modificándose. Incluso aquí solamente está la población de 60 años y más en estas distintas líneas. La línea de arriba corresponde a aquellos que tienen entre 60 y 64 años y que vemos que va disminuyendo paulatinamente, así como la de, bueno, más o menos se mantiene también, aunque en menor grado disminuye, la de 65 a 69, que es la segunda, la de color celeste. Luego vemos la de 70 a 74 años que van subiendo, ligeramente también los de 75 a 79, pero la que más incrementa, podemos ver aquí, es la última línea, la línea que aparece como, bueno, a mí me aparece en color violeta, espero que sí la estén viendo ustedes, que nos representa a los de 80 y más años. Y aquí vemos claramente cómo justamente esta población, que es la de edad avanzada, así señalada por los expertos en el tema, pues es la que más se va incrementando. Y ya ahorita, por ejemplo, tiene
pues un alto volumen, pero va justamente con una tendencia mucho más marcada hacia arriba. De tal manera que vemos que ya el 2060, de acuerdo a las proyecciones, superaría incluso a los otros grupos. Ahora, pero no solamente es esta cuestión de una mayor población envejecida, pero incluso con edad avanzada. Además, hay que decir que esta población de mayor edad está altamente feminizada, o sea, somos principalmente las mujeres, o las que llegamos en mayor proporción a esas edades avanzadas, pero además llegamos pues también en condiciones que es necesario analizar. Aquí, por ejemplo, esta gráfica presenta cómo las tasas de analfabetismo son mayores para las mujeres. Por supuesto, la línea de arriba corresponde a las mujeres, además, en contextos rurales. Y bueno, pues veremos que aunque va disminuyendo, ¿no?, en el transcurso de este siglo, pues no obstante es la más elevada. Posteriormente aparecen ya los hombres que también residen en estos contextos rurales, y ya luego vienen tanto mujeres y hombres, si vemos ahí con menor diferencia, ya no hay una diferencia tan sustancial entre estos dos grupos de mujeres y hombres en los contextos urbanos. Entonces, ya de aquí vemos las diferencias marcadas entre los grupos, y esto, bueno, no es diferente, al contrario, en el caso de México. Aquí, bueno, yo rápidamente nada más les comento estas pirámides. Esta es la pirámide poblacional que tenemos en México. Y vemos aquí los cambios, ¿no? Seguimos siendo una población joven, que es la última, por ejemplo, que vemos al 2020. Sin embargo, vemos que se ha ido disminuyendo la base en términos de menor población infantil, que justamente era la meta, ¿no?, buscada, y también se va incrementando la cúspide, que tiene que ver con pues este envejecimiento al que ya me he referido, ¿no?, en esta primera transición demográfica. Y como esta además está, como ya había dicho, feminizada. Es mayor la proporción de mujeres en edad avanzada, lo vemos aquí ya de forma evidente, que la de hombres. Además que, por supuesto, esto nos indica claramente cómo la población de personas mayores se ha ido incrementando desde finales del siglo pasado y durante el presente. De hecho, ya ahorita ya nos encontramos propiamente dentro de lo que se le ha llamado el envejecimiento poblacional, en tanto ya el año pasado llegamos al 14% de la población mayor con respecto a la población total, ¿no? Y se espera que para el 2045 ya sea de alguna forma 1 de cada 4, es decir, el 25% de nuestra población precisamente se encontrará en estos grupos ubicados en la cúspide. Y claro, pues eso tiene una serie de implicaciones a las que ahorita espero poder referirme de manera clara. Aquí, por ejemplo, vemos la distribución de la población, en este caso para nuestro país, y vemos lo que les decía, ¿no? La proporción de personas mayores, bueno, esta población de personas mayores aumenta en números absolutos y aumenta en proporción, como lo podemos ver aquí, de tal manera que ya al 2010 constituía 1 de cada 10 personas, pero esto ya al 2020 pasó a ser 1 de cada 8, y de hecho ya va subiendo de tal manera que 1 de cada 7, luego 1 de cada 6 y finalmente 1 de cada 4 entre 2040 y 2050, que de hecho va a ser el punto cúspide para nosotros del vertiginoso envejecimiento que enfrentamos, pues es lo que vamos a esperar. Y entonces esto, les decía, tiene una serie de implicaciones. Por supuesto, o sea, implica que las familias tengamos ya no uno quizás o dos abuelos, sino 3, 4, incluso bisabuelos, tíos abuelos y demás miembros en la familia que irán entonces de alguna forma en cierta proporción, no todos, por supuesto hay que aclararlo porque afortunadamente las formas de envejecer, y es lo que aspiro a dejar aquí claro al final, son heterogéneas. Bueno, algunos de ellos empezarán a requerir cuidados y atención. Se incrementarán sus necesidades de acompañamiento, de apoyo para varias de las actividades
de la vida diaria. Aquí vemos claramente entonces cómo la población ya de 65 más estaba representada ya hace 3 años, perdón, al 2020. Y entonces, si bien 1 de cada 3 está entre los 65 y 69, 1 de cada 4 entre 70 y 74, y 1 de cada 6 entre 75 y 79, ya 1 de cada 5 prácticamente tenía 80 y más años. De hecho, pues nuestras comunidades ya van teniendo en mayor medida incluso centenarios, ¿no? En los estudios que yo he hecho sobre vejez y sobre el desarrollo de dependencia, pues me tocó cada vez en mayor medida con centenarios, sobre todo mujeres, ¿no? Que llegan a los 100 y más años. Aquí vemos la esperanza de vida de la población y aquí volvemos a encontrar como, bueno, el tema que ya les había señalado, ¿no? Las mujeres vivimos en promedio mayor tiempo. De hecho, había al 2010, de acuerdo a esta gráfica, podemos ver que la diferencia entre hombres, que es la línea inferior, y la roja que está arriba, la de las mujeres, había una diferencia de 6 años. Esta se viene reduciendo paulatinamente y ya se encuentra en 5 años a nivel nacional. Pero tenemos que decir que en algunas entidades, como en este caso donde yo me encuentro, ya corresponde a los 4 años. Que también ese dato, bueno, ya sé, son datos cuantitativos, y espero no estarles aburriendo con eso, pero a final de cuentas aquí lo importante es qué nos indica. Y por supuesto, aquí hay una brecha en donde hay sobrevida de las mujeres, pero el hecho de que esta brecha sí se esté reduciendo y que entonces haya una diferencia cada vez menor entre unos y otros, nos indica que por supuesto hay cambios sustanciales que están impactando la vida y particularmente en este caso de las mujeres. Y bueno, por ejemplo, aquí el índice de envejecimiento en el país está aquí representado. Podemos ver que los de color oscuro son los que tienen mayores niveles de envejecimiento. Yo me encuentro en este caso aquí en Nuevo León y podemos ver que, bueno, es de los que representan una transición pues más elevada, ¿no? Pero también, bueno, ya no, por cuestiones de tiempo, ya no se los puse aquí, pero también encontramos diferencias en términos de la esperanza de vida en cada una de estas entidades, de tal manera que les puedo decir, bueno, las más elevadas justamente corresponden a la Ciudad de México, que está en es la capital del país y que también es uno de los de mayor índice de envejecimiento. Está también en Baja California, norte y sur, que es esta península, y en Nuevo León. Estos son, digamos, los que presentan una brecha mayor entre hombres y mujeres. De tal manera que hay algunas entidades donde esta brecha se ha disminuido sustancialmente, como es el caso de Colima, y que, bueno, Colima entre otros. Y Colima, les comento, es esta entidad que es la más pequeña del país y en donde, pues el hecho, esto es lo que les decía, el hecho de que haya una menor distancia o brecha entre hombres y mujeres, es decir, que las mujeres entonces ya no tienen el nivel de sobrevida que teníamos con respecto a los varones, está siendo un claro indicador de lo que ocurre en este caso con esta población. Y tan solo por presentar algunas cuestiones de salud, vemos, o sea, no solo es que las mujeres vivamos más años, la cuestión es cómo los vivimos. Y aquí podemos ver claramente, esto lo obtuve de la encuesta que se aplica en SANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, esto recientemente, al 2021, que fue la última que se aplicó. Y podemos ver que las mujeres tenemos en mayor proporción, ahí está señalado, aquí está el círculo, tenemos tanto diabetes, un diagnóstico propiamente de diabetes mellitus, como también y en mayor medida tenemos hipertensión arterial. Es decir, bueno, pues sí, hay una mayor sobrevida de las mujeres, no obstante, esta es una de las diferencias sustanciales es que llegamos con más enfermedad, particularmente en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí, por ejemplo, bueno, les quise presentar esto, no el historial, lamentablemente, porque ya no había ni tiempo ni espacio para ello,
Pero aquí, por ejemplo, fíjense, en las 10 principales causas de muerte, y podemos ver, esta es la última, la obtenida del 2022, se equipararon ya. Miren, las enfermedades del corazón son la principal causa en ambos grupos, tanto para hombres como para mujeres, y lo mismo sucede con la segunda, que es diabetes mellitus, y la tercera, que son tumores malignos. De hecho, ya en cuarto apareció el COVID, que bueno, pues justamente ya indica además, pues que pues esta llamada transición epidemiológica de alguna forma pues ya no está, ¿no? O ya empieza a haber, y cada vez en mayor medida, esta polarización epidemiológica donde aparecen problemas crónico-degenerativos, pero también de la mano de enfermedades infecciosas que ya habían sido como de alguna forma se consideraban que habían pasado a los últimos sitios en términos de causas tanto de morbilidad como de mortalidad, ¿no? Y además que, bueno, presentan claras diferencias entre regiones. Volvemos al punto de que no es lo mismo el noreste, que es donde yo estoy, al sur, donde hay mucha más pobreza, y ahorita se los mostraré. Ahora, ¿pero qué significa esto de que se hayan equiparado? Porque esta situación no era así hace 2, 3 décadas. Esta equiparación en términos de las principales causas de mortalidad es otro signo de alerta, podríamos decir, porque en las anteriores ocurría que las mujeres presentábamos en mayor medida problemas sí de tipo crónico degenerativo, pero no crítico. Y para el caso de los hombres era pues esto, o sea, aparecían las cuestiones críticas como primeros sitios y no las de tipo crónico degenerativo. Entonces, esto también alude un poco a estas, digamos que en ese sentido, que no era lo que quisiéramos, ahí sí se están disminuyendo las brechas o se están equiparando las condiciones en términos de enfermedad, ¿no? Ahora, de la mano con esto, y es a donde yo me quiero ya más centrar, se habla de una segunda transición demográfica y se alude a que esta está, ya no es solo en términos de cuestiones demográficas, sino que aquí está claramente está vinculada, y por supuesto, bueno, con la economía y la política, pero aquí está claramente vinculada con aspectos sociales y especialmente sociosimbólicos, perdón, que tienen que ver con el papel, incluso al interior y al exterior de la familia, de la mujer, de los niños, de los hijos, y muchos otros elementos que se van conjugando y van dando una transformación familiar, en las maneras, en las formas, pero también no solo en términos de estructura de las familias, porque sí se abre un abanico, por supuesto, y ahora vemos una mayor diversidad, que ahorita me voy a referir rápidamente a ella, una mayor diversidad de familias, sino que también las dinámicas cambian, las formas de interactuar, de vincularse, de comunicarse y de apoyarse, por supuesto, ante las necesidades que tienen sus miembros, sobre todo sus miembros dependientes, va siendo muy diferente, ¿no? Y sí, claro que algo que se viene señalando, pues hay cambios en la formación y la disolución familiar, claro, o sea, porque ahora no solo aparecen más uniones consensuales, por ejemplo, cada vez más parejas que no quieren llegar al matrimonio, no desean llegar al matrimonio, pero no solo eso, también, por supuesto, las formas de disolución, cada vez en mayor medida, separaciones, divorcios, incluso en grupos donde no se esperaría, ¿no? Que lo encontremos, no en la población joven, por ejemplo, sino es curioso que las tasas de divorcio se han incrementado principalmente en aquellos matrimonios que tienen más tiempo de convivencia, ¿no? Más años de duración. Y entonces, pues esto también va aludiendo a estos cambios, ¿no? La postergación, por supuesto, a la edad de casarnos, que se ha ido volviendo cada vez mayor, ha ido en crecimiento, y por supuesto esta diversificación de arreglos, ¿no? Pero además, bueno, también, por supuesto, y de la mano con lo que ya habíamos comentado en la primera transición, pues esta generalización del uso de métodos anticonceptivos, esto que ya algunos, como por ejemplo Giddens, han señalado que apareció una separación entre reproducción y sexualidad en términos de que
pues ya no están unidas, hay un mayor control de la reproducción y hay una disminución sustancial, por supuesto, del número de hijos por mujer, y que todo esto, de alguna forma, por supuesto, ha estado vinculado a las políticas, a lo que ya aludía como la política de población, que buscó disminuir la natalidad y el tamaño, por supuesto, de los miembros de las familias, pero también esto ha estado claramente vinculado con el papel de las mujeres y con el que se ha señalado que nos abrió una posibilidad a las mujeres en términos de, ya con menos hijos y con un mayor control, por supuesto, de la reproducción, la posibilidad de incrementar los años de escolaridad. De hecho, esto ha sido sustancialmente significativo en términos de educación media y educación superior para las mujeres. Y de la mano con eso, por supuesto, vinieron pues cambios en los papeles que tenemos, tanto hacia el interior de la familia, les decía ahorita, como también hacia afuera. De tal manera que incluso algo que se señala en gran medida hasta como un logro, ¿no? Como una estrategia de combate a la pobreza fue que las mujeres nos incorporamos a partir de finales de los 80s, en el caso de México, en mayor medida al mercado laboral. No es que antes no hubiese mujeres en este mercado, por supuesto que las había, pero eran las mujeres no unidas y con hijos. Esto es una situación particular que precisamente se presenta a finales de los 80s y que tiene mucho que ver con varias cuestiones que se entrelazan, ¿no? Entre ellas, por supuesto, las políticas económicas que van estableciendo un sistema neoliberal en nuestro país y que van de la mano, por ejemplo, con una política muy particular que justo en el 82 se establece, que es la recesión salarial, y que duró más de 3 décadas, de tal manera que hasta ahora, el 2018, esto se desbloqueó, podemos decir, ese salario mínimo topado, y bueno, y comenzó a subir, ¿no? Pero entonces esto, por supuesto, que fue llevando a que ya a finales de los 80 no fuera suficiente un ingreso familiar y que fuéramos entonces sumándonos las mujeres pues a este mercado. Pero además, bueno, nos fuimos sumando en condiciones que, por un lado, fíjense, al interior de la familia estaban dándose esta serie de cambios donde la centralidad ahora estaba puesta en la pareja, con un mayor individualismo, con una expectativa muy centrada en la satisfacción, en el obtener felicidad, en justamente bueno, esta parte, ¿no? de desarrollo individual y profesional para cada uno de la pareja. Y también empezó a estar esta parte de una cantidad mayor de años de dependencia de parte de los hijos, justo porque ahora estudian más, permanecen más pues en el sistema escolarizado, ahora con especialidades, posgrados, y esto hace que dependan pues durante mayor tiempo de sus padres. Los propios años de convivencia de la pareja pues también se han ido incrementando con el incremento en la esperanza de vida y con todas estas condiciones que ya hemos señalado, pues por supuesto que hace que entonces las parejas ahora, los matrimonios, vivan una mayor cantidad de tiempo unidos. Y todo esto entonces ha llevado a que, bueno, pues las mujeres, les decía, nos fuimos incorporando de manera generalizada, pero también esto ha estado, o tenemos que señalar que es importante en qué condiciones, porque ya fueron muy distintas a aquellas en las que se habían incorporado los varones, ¿no? Aquí nos incorporamos a este mercado, pero bajo condiciones por demás distintas, por no decir que adversas, ¿no? De hecho, hay algunas autoras como Teresa Rendón que han marcado que las mujeres enfrentamos una triple segregación laboral, en términos, por un lado, de ingresos, es decir, de salario, con respecto a los varones, así como también de sector, casi el 80% estamos en el sector de servicios, y bueno, además, en términos de ocupaciones, ¿no? De hecho, pues yo misma, mi profesión de trabajadora social, pues es altamente feminizada, por supuesto, y eso conlleva una serie de implicaciones, ¿no? Como subordinación en muchos sentidos y en muchas de las instancias. Entonces, enfrentamos eso,
Pero además también enfrentamos esto que ahora, estos términos que se han utilizado mucho para denominar esas condiciones en las que estamos, que es por un lado el techo de cristal, donde suele haber marcados límites, topes, para que las mujeres logremos avanzar, digamos, dentro de las organizaciones y también en términos de estabilidad, por ejemplo. De hecho, las trayectorias de las mujeres suelen ser intermitentes, marcadas en gran medida por los ciclos de vida familiar. Entramos y salimos, buscamos espacios que sean más flexibles, y a veces terminan siendo flexibles entre comillas, ¿no? Porque la flexibilidad está en términos quizás de turnos, pero no de las condiciones. Y bueno, y esto que también se le ha llamado piso pegajoso, ¿no? Se da y se motiva en gran medida a una competencia entre las propias mujeres muchas veces, que hace que se den bloqueos, que se incrementen las tensiones y los conflictos, o que por lo menos se suban muchas veces los criterios. Esto acá decimos en México, no sé cómo ustedes le refieran, pero se sube la vara, ¿no? Y por ejemplo, acá, para que una mujer acceda al Sistema Nacional de Investigadores, así le llamamos en cuanto a la academia, y en términos de este grupo que reconoce el trabajo de una mujer, por ejemplo, como investigadora, suele ser mucho más, digamos que, marcado para el caso de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, eso por supuesto, las diferencias de ingreso en salario. De hecho, aquí rápidamente les muestro, para no pasarme de tiempos, cómo los ingresos entre hombres y mujeres, miren cómo son diferentes. De hecho, bueno, aquí estos datos publicados por INEGI nos dejan muy claro, ¿no? Que si para las mujeres el ingreso trimestral corresponde a los 19,000, para los hombres es mucho más elevado, ¿no? Es un 65% más. Y si bien notamos que hubo un sustancial, digamos, avance entre 2016 y 2022, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los hogares, vaya, esta diferencia, esta brecha entre hombres y mujeres, ahí está. Y cuanto más avanzamos en edad, se torna pues más significativo. Ahora, aquí me voy a detener un poquito porque son algunos de los fenómenos que yo quiero señalar que precisamente están vinculados a todas estas condiciones que enfrentamos las mujeres, ¿no? Ya diversas autoras, de hecho, Catalina Weinerman en Argentina y muchas otras, han señalado esta revolución estancada en términos de que ha habido algunos fenómenos muy particulares en esta incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y por un lado, pues ya sabemos, se habla, por ejemplo, de una triple jornada laboral, donde entonces esto no implicó, por ejemplo, que las mujeres ahora tengamos menos carga en el trabajo doméstico, mucho menos en el cuidado. Y entonces hay tres tareas, ¿no? Multitareas que atender. Hay también un fenómeno que acá empezamos a observar en crecimiento, que se le llama el doble cuidado, y tiene que ver con que mujeres al mismo tiempo tenemos que cuidar de menores, generalmente hijos, y también personas mayores, ¿no? Los abuelos o bisabuelos. Y esto implica, por supuesto, una mayor sobrecarga, un mayor desgaste. Esto está vinculado en algunos casos a la postergación de la maternidad. Bueno, somos madres a mayor edad porque hay que estar cuidando la trayectoria profesional y otras cuestiones. Y también lo enfrentamos de la mano con esta escasa corresponsabilidad. ¿Qué sucede? Que sí, los varones se van incorporando, es cierto, pero son ciertos grupos, generalmente los más jóvenes, los más de mayor educación, pero además se hace en algunas de las tareas y por eso se alude a esa escasa corresponsabilidad. Vaya, suelen manejarse como este varón que ayuda a su pareja o a su mujer y no como algo que también le corresponde hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, de hecho ya me voy a ir rapidito para no pasarme de tiempo, pues ha hecho, les decía, que algunas de las configuraciones familiares, por ejemplo, se diversifican y van en crecimiento, como estas formas aquí de familia. Ya no me voy a detener porque veo que sí me estoy ya tomando mucho tiempo. Y bueno, esto, por ejemplo, que es la distribución de los hogares donde hay personas de 65 años y más, pueden ustedes ver cómo en el caso de los que no tienen personas de 65 suelen ser en mayor medida nucleares.
pero no así en cuanto a los que tienen personas mayores. De hecho, los que van en mayor crecimiento son los unipersonales, o sea, la persona mayor viviendo sola. Y bueno, aquí está también cómo los adultos mayores, hombres, y aunque en menor medida también mujeres, aún teniendo 65 y más, permanecen activos en términos económicos, porque evidentemente esto indica que no hay una suficiencia en la pensión contributiva en aquellos que la tienen, y que también hay muchos otros que no la tienen, y que de hecho ahorita voy a referirme, pues dependen en mayor medida, especialmente las mujeres, como lo veremos, de los programas sociales de apoyo. Aquí un poco cómo está la concentración precisamente de la población con 65 años o más en situación de pobreza. Vemos que en el sur evidentemente está mucho más concentrada y recrudecida, y algunos de los indicadores de carencia social, disculpen, ya no me voy a detener aquí, porque quiero luego detenerme al final en lo que me interesa dejar para la reflexión. Aquí vemos lo que les decía ahorita, las mujeres dependemos en mayor medida de los programas sociales. Nótese que quienes reciben, aquellas mujeres que reciben pensión contributiva o solo pensión contributiva son menos que los varones, y que quienes reciben ambos. Pero fíjense cómo, bueno, quien solo recibe pensión no contributiva, pues se incrementa en el caso de las mujeres con respecto a los varones, y también como en el caso de aquellas que no reciben pensión de ningún tipo. Entonces, esto va dejando en claro. Ahora, en términos de cuidados, aquí bueno, también quiero resaltar esta parte. De acuerdo con datos, ¿no?, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, fíjense, ya desde el 2016, la cantidad de personas ocupadas en el cuidado de personas dependientes, donde por supuesto, fíjense, 97% mujeres, pero además como la mayoría es en lo informal, 38 se encuentran en establecimientos, es decir, lo hacen de manera formal y remunerada, pero 62 no, lo hacemos de manera informal. Se cuenta, a pesar de que se cuenta con la edad promedio, que es arriba de los 9 años, pues, pues que tienen entonces el nivel básico de educación. Y pues bueno, ya no hablemos de los tiempos, que miren, aquí les quise mostrar yo en esta gráfica los tiempos que se dedican y la diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos que empleamos tanto en el trabajo doméstico no remunerado, como en el trabajo de cuidados también no remunerado, y en el trabajo de manera voluntaria que realizamos. Y siguen siendo en todos los casos mucho mayor para el caso de las mujeres. Además que, miren, también la población que se encarga de cuidar a personas dependientes, aún siendo mayor de 60 años, aparece un 8.4%, que por supuesto serán en su mayoría mujeres. Ahora, ya para referirme al tema de dependencia, les quiero comentar, a diferencia de la perspectiva que predomina y que tiene que haber la dependencia como una cuestión vinculada a la visión médica, generalmente entendida como algo que se deriva de la edad, del aumento de la edad, y también vinculada con temas, por ejemplo, con aparición de limitantes o discapacidades, así como de enfermedad. Contrario a eso, yo analizo la dependencia, y bueno, así lo vengo haciendo en mis estudios desde la perspectiva curso de vida de Glenn Elder, donde esta es vista más como una construcción social que se deriva y está vinculada claramente al contexto sociohistórico y cultural, y por lo tanto entonces ligada al imaginario social que tenemos sobre la vejez, y que alude entonces no a que la persona tenga una limitante o discapacidad, sino a que asume el requerimiento, la necesidad de apoyo o de ayuda para realizar una o más actividades de su vida diaria. Pero esto, como les digo, es totalmente independiente de la presencia o no de una discapacidad, así como del incremento de la edad. Y entonces aquí, pues, analizarla de esta manera implica, pues, reconocer la diversidad de trayectorias de vida entre los grupos y en las formas de envejecer, y que están vinculadas, por supuesto, a todo eso. Por eso me interesaba, bueno, plantear primero todas estas transformaciones y cómo se derivan en gran medida de la política económica y social en nuestro país.
Y bueno, les voy a presentar brevemente los resultados de un estudio que, miren, realizamos acá en Nuevo León sobre dependencia con una muestra de 700 personas mayores, tanto en contextos urbanos como rurales, y tratando de equiparar la muestra justo para poder hacer comparaciones, equiparándola no solo por sexo entre hombres y mujeres, sino también entre estos tres grupos o generaciones, ¿no? Y bueno, para empezar, vemos aquí que la dependencia en mayor medida pues, se presenta en términos económicos. Es la principal, ahora que aparece, digamos, se reporta en mayor medida. Pero también van apareciendo la de tipo instrumental, la afectiva, incluso la avanzada, que es una dependencia que tiene la connotación de requerir apoyo para tomar decisiones importantes en la vida. Y esta aparece también en gran medida, y aparece ahorita, que es lo que más me interesa mostrarles, bueno, además de la funcional que vemos acá en menor proporción, que está con menores porcentajes arriba, algo que me interesa mucho mostrarles para que entendamos el tema de cómo los grupos muestran esta gran diferencia, es la edad en la que inicia. Y eso es lo que de alguna forma también nos va diciendo mucho sobre estas condiciones adversas en mayor medida para las mujeres. Fíjense cómo las mujeres inician tempranamente, y ojo, las mujeres en los contextos rurales, o sea, mucho antes de llegar a los 60 años, ya a los 48, inicia en promedio la dependencia avanzada. Además esto, esperaríamos, y bueno, así lo habíamos visto cuando comparamos con contextos europeos y de otros países no llamados generalmente desarrollados, ¿no? O de mayores ingresos. Bueno, vemos que esto, a la avanzada suele ser la última que aparece. En nuestro caso es la primera. Y repito, además aparece tempranamente y aparece en mujeres en contextos rurales. De hecho, las únicas excepciones a esta regla son la dependencia afectiva y la dependencia instrumental, que podemos ver que también surgen de manera temprana, antes de los 60, pero aquí aparecen primeramente en el caso de los varones, también en contextos rurales. Y tienen que ver, por supuesto, mucho justamente con esta ideología de género, donde los varones están asumiendo en mayor medida la necesidad de ser escuchados, ser apoyados, tener acompañamiento, así como que se realicen actividades de tipo instrumental, perdón, como son, pues, por supuesto, preparar sus alimentos, limpiar su casa, ropa, etc. Aquí vemos, ya me voy a ir para ir cerrando a tiempo, estas son las trayectorias de la dependencia en mujeres. Y podemos ver, bueno, no solo que aparece tempranamente lo que ya habíamos visto en los contextos rurales, sino cómo se va y que aparece primero la avanzada y después las demás, sino también fíjense cómo hay diferencias marcadas entre las generaciones, porque la edad avanzada es una situación diferente. Y esto, por supuesto, que nos indica cómo se están recrudeciendo, digamos, estas condiciones adversas para envejecer de manera digna, manteniendo ciertos niveles de autonomía, particularmente en estas generaciones de menor edad, en estos recién llegados a la vejez, situación que se repite en el contexto urbano, que es las de la izquierda, aunque no inician tan tempranamente. Y si bien esto también, aquí tenemos la de los varones, también se repite, digamos que estas tendencias, aquí no es tan marcada, o sea, no es tan significativa la diferencia entre las generaciones, particularmente en el contexto rural, no está tan marcada esta concentración y más mínima y más tardía, por ejemplo, para los de edad avanzada, aquí está un poco más ampliada, pero sí aparece también pues igual un cierto recrudecimiento, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, y sobre todo para irme a referir a las redes de apoyo, que es un asunto que me parece clave en estos casos. Cuando se habla de la situación que enfrentamos las personas mayores, pues se enfatiza, ¿no?, en la necesidad de este cuidado intergeneracional. De hecho, en nuestro país sigue dándose la apuesta a que para eso están los hijos, a que son los hijos a los que les corresponde precisamente realizar este cuidado y responder a la atención de las personas, de sus padres, cuando pierden funcionalidad,
cuando se incrementa su dependencia. También nos repiten constantemente, ¿no? Esto que tiene que ver en torno al autocuidado. Pero algo que no se dice o que se omite es que, como, bueno, intento dejar plasmado aquí, espero a ver si estar siendo clara, hay muchas de las cuestiones que van repercutiendo en nuestras trayectorias de vida y por lo tanto en las formas y en las condiciones en las que envejecemos, que no están bajo nuestro control y que por lo tanto no corresponden al tema del autocuidado y de las decisiones que nosotros vamos tomando. Sí siguen siendo importantes, por supuesto, que hay que hacer ejercicio, que hay que cuidar nuestra alimentación, particularmente la nutrición y tener la atención médica, etcétera, pero hay que señalar todo esto que no está bajo nuestro control y que es una construcción sociohistórica y tiene que ser abordado por el tema desde la política y particularmente las políticas sociales. Así también se alude mucho a que tenemos que ahorrar y particularmente para el cuidado formal, pero bueno, sabemos que esto está en manos del mercado, que es bastante restringido, que solamente algunos grupos logran acceder a ello y entonces, pues este cuidado de las personas mayores, además, también por propias personas que ya están en este ciclo de vida, encontramos muchas personas que se les llama regularmente de la tercera edad, de 60 y más o 65 y más, cuidando a quienes tienen 75, 80 y más, así como esto que ya había aludido, los temas del doble cuidado y todas las implicaciones que tiene especialmente para las mujeres, que entonces llegamos en mayor medida a la vejez enfermas, con desgaste, luego de sobrecargas, tensiones, y entonces pues no es gratuito esto de que se esté equiparando en términos de problemas de salud, de causas, incluso de mortalidad, y que además esté reduciendo casualmente la brecha en términos sí de años de vida y no en términos de las condiciones en que ocurre nuestra vida, ¿no? Y bueno, este tema del cuidado, por supuesto, entre pares. Entonces, ya rápidamente me voy a referir, fíjense que nosotros estuvimos haciendo un estudio ahora precisamente durante la pandemia con respecto a las necesidades enfrentadas por personas mayores. Y bueno, aquí se ve claramente que las necesidades fueron principalmente afectivas y materiales. Y además fueron las que más cambiaron en este periodo, de acuerdo a lo que nos reportaron las personas mayores participantes. Así también está el tema de los apoyos que ellos recibieron. Y aquí resalta, bueno, por supuesto, el tema de que en gran medida los apoyos se derivan de familiares o parientes. Y que estos, además que estos cambios que ellos observaron en los apoyos, fíjense, el que se reporte, 1 de cada 5 reporta que mejoró durante ese periodo, pero 1 de cada 7 reporta que estos lamentablemente se vieron complicados y que disminuyeron esos apoyos. Como entonces, viendo el tema de las redes, aquí quiero resaltar, disculpen que ya no me pueda detener lo que había planeado, las redes se constituyen en una de las principales estrategias para todos los grupos que están en alguna situación, digamos, crítica o de vulneración de sus derechos, alguna situación pues compleja, digamos, adversa. Las redes de apoyo, aquí llamadas para nosotros redes sociales de apoyo, se tornan en la estrategia principal de respuesta. Y aquí vemos, bueno, que especialmente esto no fue la excepción, sobre todo de parte de las redes informales. Es aquellas en las que, digamos, que se tornan relevantes, ya lo habíamos visto ahorita con los apoyos, pero además aquí observamos también que estas cambiaron. Y particularmente las redes informales son las que más se vieron trastocadas, cambiadas. Y no solo eso, sino que esto tuvo un impacto sustancial en la vida cotidiana de las personas que participaron en este caso en el estudio. Esto particularmente, ¿no? El impacto que tuvo en su vida cotidiana, ese cambio, ese debilitamiento generalmente de estas redes informales de apoyo, lo vemos aquí particularmente en el 65% de los casos, ¿no? Que reportó un impacto para las informales, en tanto las formales solo les impactaron en términos de un 37%, que se refiere básicamente a los programas sociales. Y bueno, ya para cerrar, pues definitivamente
que vemos que la situación nuestra en el transcurso de vida suele ser distinta, ¿no? Suele ser heterogénea y no solo marcada o atravesada en términos de género, sino también, digamos que por estas diferencias en términos sociohistórico entre las generaciones, así como en términos del contexto de residencia, rural, urbano, de nuestra ocupación, por supuesto, el estrato socioeconómico en el que estamos ubicados o clase, nuestra etnia, y por supuesto acá la concentración que ahorita les marqué, ya omití decirles, pero esa alta concentración de personas mayores en situación de pobreza tiene que ver con que son justamente las entidades que concentran en gran medida población indígena. Entonces, llegamos a la vejez de acuerdo a cómo ha sido nuestra vida, ¿no? A las condiciones en las que ha transcurrido la misma, particularmente las determinantes sociales, y entonces, pues esto que les decía hace rato, no son situaciones que están bajo nuestro control, sino que se derivan y son resultado precisamente de las medidas políticas y de las luchas que tenemos, ¿no? Desde la acción colectiva. Vemos aquí en los datos, lamentablemente, que las brechas sociales se recrudecen. Aquellas que ya estaban presentes a lo largo de nuestras trayectorias se ven recrudecidas al llegar a la vejez. Y bueno, algo que también intento dejar en claro aquí, que no es la edad directamente la que determina la situación, sino todas estas condiciones que se van entretejiendo, que se van sumando. Y bueno, pues aunque las mujeres tenemos mayor sobrevida, pues ya vimos, llegamos pues más desgastadas, con más enfermedad, ahora con esta triple jornada laboral, el doble cuidado y todos los elementos que se van sumando, evidentemente tenemos mayores niveles de sobrecarga, de estrés, de tensión, y que hacen que entonces en términos de enfermedad sí nos estemos equiparando, ¿no? Y por supuesto este tema entonces que se vincula a la construcción de nuestras redes sociales, pero que hay que decirlo y también hay que resaltarlo, se ve comprometido en el caso de las mujeres. Si tenemos una triple jornada y bueno, estas necesidades de cuidado van en creciente, pues en qué momento vamos a construir esas redes que justamente representan la principal estrategia al final, cuando ya perdemos autonomía y cuando entonces requerimos de mayores apoyos, de mayores pues ayuda, ¿no? Al llegar entonces a esa etapa de la vida. Y con eso termino, bueno, lo que les quería comunicar. Aquí va alguna parte de la bibliografía y bueno, dejo de compartir para poder verles. Blanca, yo sé que gracias por esa exposición y además porque ese apoyo estadístico es importante para comparar con otras estadísticas de nuestro país, ¿no? Las personas que están trabajando alrededor de estos temas. Y creo que hay muchas otras consideraciones que hacer, que yo te haré una pregunta frente a todo ese trabajo que tú vienes haciendo, ¿cómo te proyectas tú en términos de un futuro, pues, predecible a unos 10 años con relación a estas redes de apoyo que en nuestros medios latinoamericanos están muy afincados, pero se están desbaratando, digamos, en las familias nucleares ampliadas, o sea, donde se reúnen los abuelos, los tíos, los sobrinos, las sobrinas, y como que de cierta manera hay un apoyo digamos, que se reparte en términos de cuidado, de control con los ancianos, con los menos ancianos, tercera edad o lo que tú quieras. En tanto que en Europa, y supongo que has visto las estadísticas y las has comparado, la gente llega a la vejez en un abandono total. Primero porque no tienen sino un hijo, a lo sumo dos. El muchacho o la muchacha envejecen al lado del papá y la mamá y luego se van y los abandonan. Y mucha gente, muchas mujeres latinoamericanas consiguen trabajo en España, el caso de España, que es el que yo más o menos conozco, precisamente cuidando personas de la tercera edad, 80 años, que están abandonadas
porque los hijos las abandonan, así vean a 1 cuadra o 2 cuadras, generalmente la pareja ha tenido un largo noviazgo y en un momento determinado se van a vivir juntos y los abandona, pero antes no vivían juntos, cada uno en su casa. Esos son fenómenos históricos, o mejor sociales, que se dan. Y bueno, yo no sé, esa sería un poco mi pregunta, pero yo creo que ya que hay gente que quiere intervenir y que está más ligada a estos problemas. Entonces, el que quiera esté interesado en conversar con Blanca, pues levanta la mano, la manito, y le hace las correspondientes preguntas. Mientras tanto, la levantan, pues, ¿qué piensas tú después de a Luz María? Eso, Luz María, A que mí me ha parecido muy interesante ese repaso de la situación de las mujeres, pero sigo creyendo que las mujeres tendríamos que empezar a pensar en revisar el sistema educativo, porque obviamente eso que está ocurriendo en México y seguramente ocurre aquí en Colombia es consecuencia de esa función descuidada un poco de ser mujer, madre, cuidadora, muchas veces también de su familia. Y se ha centrado casi todo el interés en la parte económica y esas redes de apoyo se construyen al interior de la familia. Y me parece que el hecho de que se haya descuidado ese aspecto, donde papás y mamás solamente son responsables de la economía y de darle comer a los niños y a las niñas y sáquelos adelante y págueles el estudio, y ellos no existen en realidad. Cuando uno conversa con personas mayores, de lo que más me llama la atención es que los padres, papá y mamá, se vuelven de segunda categoría, incluso más las mamás que los papás. Y esa segunda categoría no son sino pues algo así como ser vacas lecheras de la unidad familiar. Ellos no existen. Ahora, el problema es que la responsabilidad es de nosotros, o sea, de la mamá y del papá, cómo configuran esa relación de amorosa reciprocidad respecto de lo que se recibe y lo que también debe devolverse. A mí me parece que el punto crítico está en eso, que se ha perdido la esencia del valor de la relación y nos volvimos o proveedores y punto. Solo papá y mamá proveen y proveen y proveen, pero los pobres dejan de existir como seres humanos. Y si la sociedad no revisa eso a través del proceso educativo, y si cada uno en su casa no revisa eso, pues obviamente, ¿para qué nos quejamos si es consecuencia? Eso es mi opinión. y antes de eso, Luz María y Blanca, estamos abandonando un siglo, el 20, que nada tiene, parece no tener absolutamente nada que ver con lo que se está viviendo en el 21. O sea, hay una descomposición en todos los órdenes de una vieja estructura de familia, de comunidad, de sociedad, de educación, de relaciones afectivas, que es lo que más está faltando, y por eso se acude tanto a las redes sociales, a los memes, a toda esta cosa, como para encontrar allí eso que no encuentran directamente las personas, ¿no? O sea, ya el tú a tú ya está mediado por el celular, y entonces eso se va quebrando cada vez más. No sé, Blanca, te dejo esa inquietud allí. Y yo me imagino que ya no tenga mucho que decir desde la Ciudad de México, que es bien complejo eso allá, ¿no? Por todo lo que se junta Ciudad de México, comunidades indígenas, comunidades mestizas, distintos niveles de incluso de dialectos, de maneras de vivir, de la manera de comunicar cosas. Son como guetos grandísimos que parecen no acomodarse totalmente, pero que se encuentran en las fiestas religiosas, en el Día de los Muertos, en todas esas manifestaciones que los unen, como antiguamente unía a los blancos con los que no eran blancos, la iglesia. Sí, muchas gracias por esas preguntas. Veo que levantó la mano Diana.
Alejandra, le damos oportunidad para retomar. También entonces, para tu colaborativa. Ajá, adelante, sí. Ajá. Diana tiene el uso de la voz. Bueno, buenas noches para todos. Hola Blanca, qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en cuanto a esta mujer, las redes de apoyo y la delegación del cuidado en la mujer, que ha sido, como nos nombrabas, una cuestión histórico-social, en la cual la mujer es la responsable de que las personas que le rodean se alimenten, que las personas que le rodean cuando están enfermas tengan quien les provea de los cuidados. Y aparte de eso, de la responsabilidad de los hijos, del estar pendiente de que los hijos sí cumplan con esas metas sociales que se les ha impuesto, que logren terminar su colegio, su universidad. La sociedad se ha convertido en la que delega los comportamientos éticos y morales alrededor de estas situaciones. Entonces nos enfrentamos a una sociedad que podría decir yo atrevidamente se convierte muy cruel con el rol de la mujer cuando se tiende a juzgar el rol de la mujer. Entonces, un ejemplo es el hecho de aquella mujer dedicada a su trabajo, dedicada a su estudio, que debe proveer de cuidados a sus hijos o a sus padres, y aquel hombre que tiene las mismas funciones. Mientras el hombre es en la atención de la sociedad, tanto capaz de hacer diferentes roles y es capaz de funcionar, se establece una serie de comprensión y romanticismo cuando suceden algunas cuestiones que se consideran errores. Pero por el contrario, cuando es la mujer la que debido a sus demás responsabilidades no asistió a la cita médica con la mamá o con el abuelo, o no pudo acompañar a sus hijos al colegio, o sus hijos tienen unas malas notas en el colegio, o su hijo no terminó la universidad, o en los casos más álgidos son los hijos los que caen en adicciones a las drogas, al alcohol, o terminan en un centro penitenciario, la mujer es castigada socialmente, es decir, hay una irresponsabilidad, es una mala madre, es una mala hija, es una mala esposa, es una mala mujer, independientemente de que las acciones sean las mismas de un hombre, la sociedad suele ser más cruel con la mujer. Y hablo de la sociedad colombiana, no sé si en México es igual. Y bueno, me gustaría conocer tu visión al respecto de ese juicio social alrededor del rol de la mujer. Bueno, es eso, muchas gracias. Bueno, Blanca, Sí, tienes el tiempo hasta las 1:30 para discutir. Muchas gracias. Pues sí, son muy interesantes estos planteamientos que ustedes hacen, se los agradezco mucho. De hecho, bueno, siempre pienso, bueno, es que de verdad omití muchas cosas por irme rápido y tratar de mostrar datos y demás. Pero bueno, estoy de acuerdo con ustedes cuando aluden a, por un lado voy a empezar por lo último. Es cierto, ¿cómo se construye esta identidad de la mujer, generalmente como madre, cuidadora, y en donde incluso aún y cuando no tenga hijos, ¿no? Ya autoras como Marta Lamas, Marcela Lagarde y muchas otras han señalado que, bueno, adoptamos el maternaje, ¿no? En caso de no tener hijos y estamos cuidando siempre a sobrinos, a ahijados o a alguien, ¿no? Y cómo entonces esta construcción de la identidad de la mujer vinculada a eso, algunas autoras han señalado, ¿no? Como cuerpo vasija, como alguien que está ahí para los otros, que se construye como un cuerpo para otros, y que está entonces se le asigna la responsabilidad especialmente en sociedades como en este caso ocurre en México, que son, la política tiene un fuerte tinte familiarista y sigue apostándosele a que el bienestar social y sobre todo de los grupos con dependencia o que son dependientes aún
o son nuevamente dependientes, está a cargo de la familia. Y decir que está a cargo de la familia siempre es a cargo de las mujeres, ¿no? Esa política familiarista persiste. De hecho, yo diría que hemos visto que se ha recrudecido. Esa política familiarista está puesta entonces porque le corresponde al ámbito privado, a los hogares, a las familias y como les decía ahorita, particularmente a la mujer, sobre todo la construcción de la mujer sigue estando marcada en ese tinte, a pesar de que incluso en Europa también hay autoras que lo han venido señalando, que a pesar de que las mujeres en algunas sociedades incluso hemos logrado superar la escolaridad de los varones y llegamos hasta con mayores habilidades o competencias a algunos trabajos, a la vuelta de un periodo breve de tiempo ya otra vez aparece esta subordinación y aparece también esta brecha social en términos de que el hombre sí logra abrirse camino, abrirse paso y la mujer lo tiene complicado, ¿no? O sea, encuentra condiciones adversas. Y entonces, incluso, déjenme decirles, pues sí, coincido en que la cultura y esta parte que tiene que ver, que se va entrelazando en términos de estas ideologías, ¿no? Neoliberal, patriarcal y otras más que confluyen y se refuerzan y hacen que, por un lado, la mujer siga apareciendo entonces en esta posición y subordinada además, y que siga dándose el que se le asigne la tarea, y no solo de cuidado, a todas aquellas tareas que de alguna forma se menosprecian, se invisibilizan, son asignadas a la mujer. Y bueno, y esto hace que entonces realmente no tengamos un avance, hay intentos, pero no hay un sustancial avance en términos de una agenda de cuidado, de que efectivamente esto se tome como un asunto que nos concierne a la sociedad, que nos concierne al Estado y que debe de ser atendido. Ahora, esto, en mi humilde opinión, va de la mano con algunos procesos también que venimos observando, ¿no? Como son, pues esto que ustedes aludían ahorita, efectivamente tiene que ver con estos comportamientos, ¿no? Éticos y morales, en donde se ha priorizado, desde estas ideologías, se ha priorizado la economía, el crecimiento de capitales, incluso esa mirada tecnócrata que va sobre la eficiencia, sobre la competitividad, y que coloca como la prioridad, ¿no? Todo eso. Y por supuesto, entonces coloca en lugares inferiores e incluso invisibilizando todo aquello que tiene que ver con la vida y lo que la sostiene. Y en ese sentido, yo diría que incluso en algunas de las sociedades observamos marcados procesos de deshumanización, donde van de la mano con un individualismo exacerbado. O sea, esto de centrarse entonces en mi expectativa, en intereses particulares, cada vez volteamos menos a ver la necesidad colectiva, aquello que tiene que ver, les decía, bueno, por un lado con la vida y lo que la sostiene. De hecho, lo vimos, ¿no? Ahora muy evidente durante la pandemia, en este confinamiento en el que estuvimos sometidos. Parecía que entonces, caray, como que en algunos casos sí se empezó a tornar relevante, pero no por eso adquirió un sitio prioritario. Siguió manteniéndose esta mirada sobre justo digamos que pues sí, la obtención de riqueza, la producción económica, la competitividad y pues esa mirada eficientista, ¿no? Permanece y es la que predomina, marcada por supuesto por estas ideologías que son las que predominan. Y entonces estos procesos de deshumanización, es cierto, de alguna forma colocan como no prioritarios o incluso como invisibilizados, como no algo sustancial, no algo que aporte. No se reconoce todo, justo eso, todo el aporte que se hace desde ese trabajo, desde esa parte del trabajo,
Y además, un poco llega a colocarse también en ese plano desde esa romantización que se hace, ¿no? De pues, la mujer como en términos de ese papel afectivo. Ahora, algo que, no sé si alguien más tenga algún comentario, pero algo a lo que yo también quisiera ir abonando o quisiera colocar sobre la mesa, además de esto que tiene que ver entonces con esos procesos de deshumanización, y fíjense, bueno, perdón, pero voy otra vez a datos, ¿no? Incluso en este periodo, CEPAL realizó un estudio en la región, en América Latina y el Caribe, donde estuvo analizando el tema de la cohesión social. Esto que tiene que ver con el establecer vínculos de confianza, precisamente tiene que ver con las redes de apoyo, el que se establezcan, y no solo al interior de las familias, sino en las comunidades, estos vínculos de confianza, de apoyo mutuo, donde uno tiene, digamos que justo, bueno, valga la redundancia, la confianza de acercarse a otro para pedir apoyo en alguna cuestión, ¿no? Sea de orden, de cuidado, sea de, o de otro tipo. Y entonces esta cohesión social, señala CEPAL, se vio disminuida en toda la región durante el periodo de la pandemia. En el caso de México, se ha señalado ya el dato de que en un 17%. Esto además ya lo veníamos observando. Quienes trabajamos en las comunidades, ya veníamos observando que por un lado es cada vez más común esto que les decía de la dificultad para ver por el bien común, por la necesidad colectiva, el ir más que nada por los intereses particulares, también de la mano con un condicionamiento de la participación social, donde parece que cada vez más está este punto de cuando se invita a participar en algunos casos, se alude, bueno, pero ¿qué hay a cambio, no? ¿Qué se obtiene? Y entonces hay cada vez más este condicionamiento de la participación social, hay esta mirada sobre intereses particulares que está cada vez más reforzada, la dificultad para ver hacia lo colectivo y también una merma en esta construcción de redes comunitarias y de vínculos de apoyo, de confianza entre o al interior de las comunidades. Y eso definitivamente que alude entonces a temas que nos conciernen a los trabajadores sociales y por eso lo pongo sobre la mesa. Esto que está pasando con el tejido social. Y está pasando, repito, lo veníamos observando ya en las comunidades, lo observamos ahora también al interior de las familias, este debilitamiento entonces. Y otro elemento también que quiero colocar sobre la mesa, y sobre todo con esto que se señaló ahorita, de cómo se le mira a la mujer y cómo se le responsabiliza e incluso se le sanciona por fallas o así consideradas, ¿no? Como fallas de la familia o en algún miembro de la familia. Y pareciera entonces a algunos de los que venimos trabajando justo sobre temas vinculados a la familia, pareciera que algunos de los programas sociales dejan entrever cómo cada vez más hay una serie de estrategias, ¿no? Que surgen como instrumentos que operan más que nada a manera de vigilancia, de control y disciplinamiento, especialmente para las mujeres. Y esto es algo que lamentablemente vemos que se va repitiendo en algunos programas sociales. Yo tuve la oportunidad de verlo, particularmente en un programa que me pidieron evaluar y que se dirige a mujeres que están al frente de un hogar sin pareja, en situación de pobreza y con hijos menores de 15 años. Y lamentablemente en esta evaluación sale este tema, como muchas de las decisiones que se toman, por ejemplo, para suspender el apoyo que reciben estas mujeres, tiene estos tintes de a manera de sanción, a manera de ir a vigilar si la mujer incumple en algo de lo que se le pidió, es decir, estos fuertes operativos de vigilancia sobre la mujer, incluso sobre su propio cuerpo, y a manera de controles y de disciplinamiento, para que entonces ella cumpla con este papel que le piden
las diferentes instancias en torno a responsabilizarse del bienestar social de los miembros. Bueno, esto me parece importante y que tiene que ver con lo que me preguntaban y que son temas que acá venimos discutiendo en diferentes espacios, ¿no? Algunos de la academia y otros también con las colegas que están directamente en la intervención social. Aquí también ocurre lo mismo, Blanca, que hay una serie de redes sociales donde trabaja el problema, usted lo sabe, el problema de la mujer y sus relaciones de poder o económicas, sociales, los roles que tiene que cumplir. Y frente a las estadísticas, creo que esas estadísticas deben permitir pensar a un determinado tiempo qué va a pasar con ese apoyo de las familias, porque cada vez se van abriendo más y más y más. Aquí en la Universidad del Cauca, en la emisora, muchas veces colocan digamos, una especie de eslogan donde la mujer le preguntan si el rol de ella es tener hijos o no, entonces ella dice que no, y que ella decide. Entonces, que eso se lo recomienda. Pues yo no me acuerdo bien la frase, pero es bien contundente. O sea, soy mujer, pero yo decido si quiero ser madre o no quiero ser madre. Entonces, en la medida en que pase lo que pasó en Europa, las mujeres empezaron a tener no hijos, y entonces se abrió una brecha enorme entre los más viejos y los que vienen empujando hacia atrás. Tan grande la brecha que ya prácticamente estaban cuidando no hijos, sino nietos. Bueno, pues Luz María, pero es porque eso es su manera de ser, su carácter. A ella le gusta cuidar sus nietos y vive feliz. Pero todas las mujeres no están en eso. Ella tiene resuelta su situación económica, su situación social y puede hacerse ese gusto, digamos. Pero en otros espacios, los muchachitos se los van entregando a bienestar familiar o a donde puedan colocarlos, que tienen que salir a trabajar. Luz María, y vamos cerrando porque no, cortico, sí. No cuido los nietos para cuidar, sino porque yo eso cuidado lo cuida el papá y la mamá. Pero resulta que yo he descubierto que los nietos y las nietas, si uno los observa con cuidado desde chiquiticos, son toda una lección de humanidad. Y obviamente, si somos cuidadosos a recuperar eso que un niño o una niña es desde que nace, nosotros podríamos volver a aprender el significado de una familia, el significado de ser mamá o de ser papá o de construir una sociedad. Es que el cuidado no es falta de oficio, no, es una escuela. Los bebés enseñan mucho más de lo que nosotros creemos y lo sabemos observar y no los queremos dominar. Ve, por eso le toqué el tema, porque yo sabía que eso era importante lo que usted iba a decir. Eso no lo dijo antes y yo sé que eso es importante, porque yo le he escuchado muchas veces que ese no es simplemente un problema afectivo, sino un problema de conciencia, que está ligado a la educación y a la formación de la persona. Y educar no es informar, mantener informada a la gente. Educar es construirle unos fines para que la persona sepa para dónde quiere ir, ¿no? Y cómo tiene que ir, cómo tiene que caminar. Ahora ya verá ella cómo camina frente a una sociedad que le pone retos por toda parte. Bueno, yo ya voy a cerrar, Yané no ha dicho nada, me extraña mucho. Entonces, como yo ya voy a cerrar, si Yané quiere intervenir, le quedan ya un minuto. Si no, entonces vamos cerrando porque estamos abusando también de todo muy bien. Bueno, entonces, es un tema muy interesante. Ahora que estoy trabajando la justicia como reconocimiento para el Congreso de Argentina, estaba leyendo a Marta Nussbaum y una de las críticas que le hace justamente a Rawls es el hecho de que en toda su teoría, en todo su tratado sobre el tema de la justicia como reconocimiento, no está claramente trabajado el tema que acaba de trabajar la compañera.
la justicia como reconocimiento a las personas mayores y discapacitadas. Entonces me quedé muy pensativa con la conferencia de la compañera porque no lo dejé de lado en mi trabajo, pero no, bueno, tampoco me tendría mucho espacio para poner todas las gráficas y todo lo que ella nos mencionó, pero es un tema que sí quedó fuera en el trabajo, según Nussbaum, de Rawls, o no del todo, pero no completamente trabajado. Entonces, me quedé muy pensativa en eso, no, por eso no participaba, porque estaba un poco pensando. Y bueno, me da este pie para, en el momento que yo exponga mi presentación allá, pues tener algunos elementos, ¿no? Para comentar el caso de México y de América Latina, pero principalmente el de México, que fue el que ella trabajó. Entonces, bueno, pues eso era en lo que me quedé pensando, por eso no participaba. Bueno, Blanca, no sabes cómo te agradecemos la compañía, el acompañamiento que has hecho a este seminario en el día de hoy y a todos los que estuvieron participando. Qué gusto, Luz María, volver a ver mi psicóloga de cabecera aquí participando. Y a Yané y todos. Y bueno, Gracias, que Janet, tengan voy una a ir a feliz verla, noche, conocer su un trabajo. abrazo y nos vemos pronto. Y Blanca, si hay algunas otras académicas, compañeras tuyas que quieran participar, por favor, invítalas y me avisas para programarlas, porque vale Listo. la pena abrir el espacio académico, no solamente a los distintos países que están interviniendo en el seminario permanente, porque entra México, Argentina, varias personas, y no porque qué bueno que otras académicas puedan entrar desde distintas estados mexicanos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces te dejo esa inquietud.